buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 7, son las 8 y 12 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Y a las 8:30 en escasos minutos tendremos tres noticias importantes que pueden generar dinámica en aceleración en la dinámica de precios. El averaje de horas, en este caso de nómina. El cambio de plazas de empleo en el sector no agrícola. Y también el unemployment rate o el rate de desempleo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos para hoy en la mañana a las 8:30. Por otra parte tenemos la volatilidad implícita para Nasdaq. 35.85, mayor a lo que vimos ayer a esta misma hora. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 29.73, también mayor a lo que vimos ayer a esta misma hora. El volumen ha mostrado un descenso con respecto a lo que hemos tenido en la semana, 282.000 transacciones para Nasdaq y 164.000 transacciones para el S&P 500 en este momento, ambos valores muy cercanos al promedio. ¿Okay? Ok, entonces una vez que hemos revisado el contexto, vamos a revisar el gráfico directamente y comenzamos con el micro de Nasdaq como todos los días, revisando la dinámica de precios que tuvimos ayer y que podemos esperar para hoy en función a esa dinámica. ¿Cuáles son las mediciones que nos arroja esta estructura de precios? Comencemos entonces. Ayer en el momento del premercado estábamos acá 8.15, en este movimiento. Ok, teníamos una zona importante acá en los 11.595 que había generado una ligera resistencia en todo lo que iba de premercado hasta el momento que hicimos el análisis, y era un precio importante donde iba a tomar los escenarios, okay, o la toma de decisiones en función a esa estructura, marcando o partiendo, mejor dicho, de lo que generara ese punto de resistencia. Fíjense que un momento después que pasamos el video, 8.45, ya el movimiento estaba sobre esa zona con mucha fuerza, hizo una ruptura, ¿ok? Y al momento del premercado el precio justamente abre desde esta zona, ¿ok? Activándonos o estando atentos al escenario 1 que iba a ser muy rápido, ¿ok? Buscando quizás neutralizar estos máximos que había dejado ya el premercado e inclusive acercándose a lo que era la máxima de la sesión en ese momento. Fíjense que el momento de un solo movimiento tuvimos el objetivo 1 y traspasó inclusive esta zona de 11.685 y ligeramente neutraliza los máximos que estaban acá de la sesión del cambio de sesión acá de Asia a Europa, pero no llega a neutralizar este punto. Fíjense que aquí empieza a tener rechazo y les comenté que si pasaba esta zona, el primer punto de rechazo iba a ser la máxima para una continuación hasta los 11.754. Sin embargo, veamos que funcionó entonces la máxima como una fuerte resistencia, impulsando el precio o reversándolo, mejor dicho, con mucha fuerza, inclusive traspasando la zona que teníamos como precio importante, protagonista de esta sesión, traspasando un poco más fuerte y dándonos el siguiente retroceso importante. Acá cuando se activaba un escenario 2, ya sabíamos que por aquí podíamos tener el primer punto, que era la zona perdón, de 11.518. En este punto vemos que otra vez el precio retrocede con mucha fuerza, sin embargo no tuvo la capacidad, vamos a abrir el gráfico un poco, no tuvo la capacidad de generar un máximo mayor al anterior y el precio empieza a quedarse acá. Fíjense que empieza a consolidarse, empieza a comprimirse, dejando los máximos menores y los mínimos mayores cada vez más comprimidos, hasta que la continuación por debajo del precio de 11.630 exactamente. Fíjense que siguió siendo protagonista en esta sesión, y justo que está el precio de cierre allí, no logra superar de nuevo el precio de cierre y retrocede con mucha fuerza a testear esta zona, que era la siguiente zona donde había tenido el impulso anterior. En este momento ya se acerca un poco, se cierra la sesión cash y se hace el cierre del mercado, quedando el cierre y la mínima exactamente en el mismo precio, en 11.505. Importante ver esa dinámica acá, que ya había vulnerado por debajo de los 11.518. El precio de 11.518, fíjense cómo empieza a generar bastante influencia y toda la dinámica empieza alrededor del precio de cierre, el precio máximo, el precio mínimo, buscando inclusive completar el movimiento que ya teníamos medido desde acá. Al fallo de esta zona, el precio iba o la medición daba el testeo de la zona de 11.450 y fíjense que lo logra exactamente
el momento del premercado en un poco ya en la sesión europea. ¿Ok? Fíjense que es una zona importante y completa el movimiento. Este punto se fortalece en este momento como un ligero soporte, ¿ok? Que ha testeado en este caso Europa. Importante ver cómo es esta zona testeada en América, ¿ok? Importante ver eso. Desde este momento que el precio toma este soporte, fíjense que vuelve a conseguir resistencia en los 11.518 exactamente y empieza una batalla importante alrededor o sobre la mínima y el precio de cierre. Inclusive tenemos ahorita el precio bien comprimido allí en esa zona, ¿ok? Esperando noticias importantes. El escenario 1 planteando este contexto es la toma se está estructurando el precio para generar un rompimiento con fuerza de esta zona de los 11.518, es el precio donde activaría escenario 1. Sin embargo, la medición hoy es un poco más conservadora porque este punto fue importante de rechazo en la sesión de Asia. Entonces yo voy a medir hoy el escenario simplemente hasta los 11.560, siendo un poco más conservador, ¿ok? Como fin del escenario. Sin embargo, hay una gran posibilidad de que el precio tome fuerza acá y como una continuación podemos tener el acercamiento a los 11.630, que es toda esta zona de rechazo que tuvo el precio ayer por ser el precio de cierre. El precio está en este momento entre la máxima y la mínima. La máxima quedó en 11.730, la mínima está exactamente encima del precio de cierre, 11.505, ok, muy cercano a esta lucha. El precio estaría buscando dirección en función al acercamiento lo más que pueda a la mitad de esta cancha, ok. Entonces, por ende, este escenario de continuación está planteado, pero únicamente en función al rompimiento o el traspaso con mucha fuerza de los 11.560. Ahí va el movimiento, vamos a ver cómo fluye. Si el precio entra en una zona acá, esta zona yo la veo, la mido, o la veo, la calculo bastante conflictiva, toda esta zona, ¿ok? Tomando en cuenta que es viernes, 11.550, 11.518, perdón, 11.450, 11.518, es una zona donde pueden existir falsas señales, ¿ok? En los acercamientos al soporte, hay que tener cuidado de eso. Solo veo un escenario 2 si el precio se acerca a esta zona y falla con mucha fuerza este mínimo y rompe a la baja los 11.450, habría un movimiento de aceleración en este retroceso hasta los 11.363 y posteriormente una continuación que puede estar llegando a los 11.285 si esto sucede de esta forma, ¿ok? Hay que ver cómo está ahorita, veamos antes de pasar al SP, cómo está el movimiento aquí, cómo está la batalla. Fíjense que está fuerte cerrar encima de los 11.518. Vamos a ver cómo sucede eso. Por otra parte, entonces pasamos al micro del SP500. Veamos esto rápidamente. Ayer les comenté acá algo importante y que se los voy a recordar en este momento. Cuando estábamos en el premercado ya teníamos una zona de testeo acá en los 3.770, ¿ok? Importante ver el dominio de este precio, ¿ok? Quizás podíamos haber tenido un retroceso, no se dio en este caso, inclusive estábamos un poco más atrás. Estábamos justo en este movimiento cuando se estaba haciendo el análisis del video. Y fíjense que el movimiento ya nos estaba alertando un dominio de esta zona, buscando el escenario 1, que era el más probable, ¿ok? El primer retroceso, fíjense que el primer punto fue rechazado en el precio de cierre, retrocede un poco más acá y la apertura se llega no tan abajo de los 70, pero sí a los 76. Por aquí empieza el movimiento con fuerza y ayer les comenté que posiblemente podíamos tener por lo que estaba midiendo era no lograr acercarse a la máxima y configurarnos acá un máximo menor a lo que había dejado en el premercado y fíjense que así sucedió, ¿ok? En este caso en la sesión americana quedó en la máxima en 3.811, pero la máxima de la sesión quedó en 3.819.50, ¿ok? Que había sido ya esta zona acá. Ok, entonces veamos que este máximo decreciente en función de esta estructura aquí consigue un freno, retrocede con mucha fuerza, testear esto 3.770 y empieza aquí una lucha importante. Cuando intenta traspasar, les comenté que podíamos venir a retroceder por acá. ¿Por qué? Porque ya aquí, fíjense esto,
se los quiero dejar como una introducción aquí. Veamos por qué yo me di hasta ese punto el primer retroceso, porque simplemente venía a cerrar este gap que estaba acá, ¿ok? Y ya lo cierra. Evidentemente el primer retroceso se genera aquí. Esto genera un impulso correctivo, pero fíjense que también empieza a dejar los máximos decrecientes a lo que estaba formando la estructura y los mínimos crecientes comprimiendo el precio, pero ya en este momento encima de los 3770, que era el precio importante desde la mañana. Este acercamiento falla en un momento y nos retrocede con mucha fuerza a testear lo que era esta zona de los 3740, que era el final del escenario 2 en el caso de que rompiera a la baja los 3770. Fíjense que el movimiento se llevó impecablemente acá, testeando inclusive ligeramente lo que era la mínima de la sesión en ese momento, no llegando a completarla. El precio se mantiene desde este momento, se genera la apertura de esta sesión. En este caso empieza la batalla precio mínimo, precio de cierre, están muy juntos. Vean toda la influencia la batalla que se genera acá entre compradores y vendedores, y empieza una oscilación importante sobre los 3740, ¿ok? Sin embargo, no logrando llegar a los 3770, que era el punto de reversión desde la sesión americana, dejándonos acá un punto importante que está en este momento haciendo una ruptura, pero ya vamos a llegar ahí. Fíjense que este fallo nos vuelve a generar un punto más abajo, neutraliza este mínimo, neutraliza la mínima anterior y nos mantiene por un momento sobre la mínima de la sesión de ayer en este caso. Pero importante ver ahora este contexto. ¿Qué está pasando en los 3734? Si hacemos un poco la vista atrás, vemos cómo este punto nos confirma una zona importante que se está generando acá también de soporte, ¿okay? Son falsos rompimientos y continuación se monta de nuevo encima de los 3740 y rápidamente rescata la mínima de la sesión. Fíjense que en este momento vamos a abrir de nuevo. Aquí fíjense cómo el precio rescata rápidamente la mínima, el precio de cierre, y está emprendiendo o está configurando un movimiento alcista, quizás con mucha fuerza o rapidez, mejor dicho, hasta los 3770. En este momento el contexto que tenemos es que el precio está sobre la mínima o entre máxima y mínima en este caso, intentando doblegar este punto que se había generado acá de resistencia en los 3760. Es donde voy a marcar el escenario 1 y está funcionando desde este momento. Nos va a llevar a los 3770. Si el precio, vean que aquí ya tenemos bastante zonas donde ha habido resistencia, podemos tenerle aquí el primer rechazo, por eso marco hasta aquí el escenario 1. Si pasa con mucha fuerza, entonces nos acercaremos a los 3790, que es el siguiente fallo importante que generó la sesión americana, ¿okay? Buscando exactamente que si medimos, más o menos esta es la mitad de la cancha en función a lo que tenemos acá, ¿okay? El comprador quiere rescatar por lo menos la mitad de la cancha. Por otra parte, entonces pasamos creo que no le expliqué el escenario 2. Escenario 2, si acercamos a la mínima y falla, vamos a tener entonces testeos a los 3734. Si esto falla, vamos a tener movimientos a los 3710, ¿ok? Importante ver si esto sucede, cómo podemos tener acá un rebote importante por el último testeo o soporte a esta zona. Y para ir concluyendo, pasamos al petróleo. El petróleo está haciendo una dinámica también bien interesante, se está estructurando para acercarse, quiere seguir subiendo con mucha fuerza. Entonces fíjense, vamos a buscar rápidamente acá, esta es la herramienta, teníamos acá el momento del premercado ayer, teníamos también un ligero rango que estaba formando, hasta tanto no sobrepasar a los 87.90, era el escenario 1, ¿ok? El escenario 1, fíjense que un poco antes del premercado, sigue estando dentro del rango, retrocede y emprende un movimiento. Al traspasar acá con mucha fuerza, agarra el movimiento de escenario 1, que ya teníamos un punto importante de freno, que era este máximo que había dejado por encima de lo que era la máxima de la sesión, un ligero paso que testeó los 88.60 con un fuerte retroceso, y vean que ya estaba medido para acá el primer retroceso. Retrocedió con mucha fuerza, precio de cierre, empieza la batalla entre máxima y precio de cierre, siempre se los comento. Vean cómo empieza acá buscando una dirección, ya estaba por debajo de la máxima. La rápida recuperación de la dinámica nos mantiene entonces a testear de nuevo. Vean cómo aquí sucede de nuevo el testeo de los 88.60
y todavía acá hacia el final de la sesión eran las 3:15, 3:30 y el precio es cuando logra superar esta zona y darnos el movimiento completo de escenario 1, que era los 89.40, testeando una resistencia que ya les había comentado que era súper fuerte, ¿ok? Viene de aquí abajo, súper fuerte, y hasta ese momento consigue entonces el rechazo tan fuerte que retrocede el precio. Ay, moví esto. Que retrocede el precio hasta las zonas importantes muy cercanos a lo que medíamos desde la mañana, ¿ok? Testé esta zona muy cercana a los 87.90 y de nuevo con mucha fuerza desde acá, que ya era una zona que había rescatado como un soporte, con mucha fuerza traspasa los 88.60, recupera y emprende, sigue el movimiento recuperando inclusive la máxima, testeando la zona y doblegando con mucha fuerza hasta hace par de horas los 89.40, ¿ok? Importante ver que esto que está pasando ahorita es lo que les quería explicar. Podemos tener retrocesos a testeos de esta zona que está formando como soporte, ¿ok? Inclusive como el precio está en este momento por encima de la máxima y un poco alejado, tenemos capacidad de retroceder y tener quizás la apertura cercana a los 89.20, 89.25 por acá. Es importante ver que el precio se mantenga siempre encima de la máxima de la sesión en cualquier retroceso para una continuación alcista de mucha fuerza y traspasar los 89.90, porque si traspasa este máximo que acabo de dejar acá, hay cielos abiertos hasta los 91.10, ¿ok? Importante ver todo este espacio que puede correr con mucha fuerza. Si el precio se acerca a la máxima de la sesión y no consigue el soporte acá o el vendedor recupera su zona que la mantuvo un gran tiempo, entonces recupera aquí la resistencia y vamos a tener fuertes movimientos hacia el medio de la cancha buscando quizás testear los 87.90 o dejando ligeramente un mínimo mayor a este anterior, ¿ok? Quizás por aquí, porque fíjense que si volvemos al mismo planteamiento, tenemos aquí un espacio importante donde el precio puede venir a retroceder. Y aquí podemos tener entonces el siguiente punto de retroceso. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Les deseo un fin de semana exitoso. Nos vemos de nuevo el lunes.